creo que quede aquí, para discutirlo con Daemon. Me parece que esta discusión exige mucho tiempo. ¿O piensas otra cosa? En absoluto, por Zeus. Por lo menos podrás decirnos si se encuentra gracia allí donde se encuentra la perfección del ritmo, y lo contrario, allí donde esta perfección falta. ¿Cómo no? Pero la perfección del ritmo sigue de ordinario a la belleza de las palabras, y la arritmia a lo contrario. Porque, como dijimos antes al hablar de lo armónico y lo inarmónico, el ritmo y la armonía están hechos para las palabras, y no las palabras para el ritmo y la armonía. Es cierto que uno y otro deben acomodarse al discurso, dijo él, pero el género de la dicción y el discurso mismo no se siguen del carácter del alma. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y todo lo demás no sigue también a la expresión? Sí. Por consiguiente, la belleza de la dicción, la armonía, la gracia y el buen ritmo del discurso son consecuencia de la son consecuencia de la simplicidad del alma. Y no entiendo por esta palabra la estupidez. Como con el fin de suavizar la expresión se llama a la necesidad, sino que entiendo el carácter de un alma cuyas costumbres son verdaderamente bellas y buenas. Es cierto, dijo, nuestros jóvenes no deben preocuparse, pues, adquirir todas estas cualidades si quieren cumplir sus... ¿No será por? Bueno, nuevamente. Nuestros jóvenes no deben preocuparse, pues, adquirir todas estas cualidades si quieren cumplir sus deberes por... Bueno, voy a decirlo como se debería, supongo. No deben preocuparse por adquirir todas estas cualidades si quieren cumplir sus deberes. Sin duda, deben perseguirlas. Por lo menos, este es el objeto de la pintura y de toda artesanía análoga, del arte de tejer y bordar, de la arquitectura y de la naturaleza misma en la producción de las plantas y de los cuerpos vivos. La gracia o la falta de gracia se encuentra en sus obras, y así como la falta de gracia, de ritmo y de armonía se hermanan con el lenguaje grosero y el carácter, y el mal carácter. Así las cualidades opuestas son la imagen y la expresión del carácter opuesto, sensato y bondadoso. Tienes toda la razón, dijo. No bastará, pues, que vigilemos a los poetas, obligándoles a que nos presenten en sus obras modelos de buen carácter, o a no divulgarlas en absoluto. Será preciso que fijemos nuestras miradas sobre todos los demás artistas, para impedir que copien en pintura, en arquitectura o en cualquier otro género. La maldad, la intemperancia, la vileza o la fealdad. En cuanto a los que no pueden obrar de otra manera, debemos prohibirles que trabajen entre nosotros. Debemos prohibirles que trabajen entre nosotros.
por temor de que los encargados de la guarda de nuestro estado, educados en medio de estas imágenes viciosas, como en malos pastos, y alimentándose, por decirlo así, cada momento con la vista de tales objetos, no contraigan al fin algún mal vicio en el alma, sin apercibirse de ello. Nos interesa, por el contrario, buscar artistas hábiles, capaces de seguir la huella de la naturaleza de lo bello y de lo gracioso. A fin de que nuestros jóvenes educados en medio de sus obras, como en una atmósfera pura y sana, reciban sin cesar saludables impresiones por los ojos y por los oídos, y que desde la infancia se vean insensiblemente conducidos a imitar y amar lo bello, y a establecer entre éste y ellos mismos un perfecto acuerdo. ¿No es así? Nada puede ser preferible a una educación semejante, respondió. No es por esta misma razón, mi querido Glaucón, dije yo. La música la parte principal de la educación, porque insinuándose desde muy temprano en el alma, el ritmo y la armonía se apoderan de ella y consiguen que la gracia y lo bello entren como un resultado necesario en ella, y consiguen que la gracia y lo bello entren como un resultado necesario entre ellas, siempre que se dé esta parte de educación como conviene darla, puesto que sucede todo lo contrario cuando se le desatiende. Era una pregunta, pero está buena. No es por esta misma razón, mi querido Glaucón, dije yo, la música es la parte principal de la educación, porque insinuándose desde muy temprano en el alma, el ritmo y la armonía se apoderan de ella y consiguen que la gracia y lo bello entren como un resultado necesario en ella, siempre que se dé esta parte de educación como conviene darla, puesto que sucede todo lo contrario cuando se la desatiende. Y también porque, educando a un joven cual conviene en la música, advertirá con la mayor exactitud lo que haya de imperfecto y de defectuoso en las obras de la naturaleza y el arte. Experimentará a su vista una impresión justa y penosa. Alabará por la misma razón con entusiasmo la belleza que observe, le dará entrada en su alma, se alimentará con ella y se hará, por este medio, excelente, mientras que en el caso opuesto mirará con desprecio y con una aversión natural lo indecoroso. Y como esto sucederá desde la edad más tierna, antes que le ilumine la luz de la razón, apenas haya esta aparecido, la verá venir con más alegría que nadie al reconocerla como algo familiar. He aquí, a mi parecer, las ventajas que se buscan al educar a los niños en la música, dijo él. Pues bien, continué, en la misma forma que no podemos suponernos instruidos en la lectura mientras no conocemos perfectamente todas las letras elementales, que son pocas, en todas sus combinaciones, sin despreciar ninguna pequeña o grande, como digna de atención. No sé si me va a salir copyright por esa web. Tengo que invertirla.
Loquísimo. Bueno, aquí está. En la misma forma que no podemos suponernos instruidos en la lectura, mientras no conozcamos perfectamente todas las letras elementales, que son pocas en todas sus combinaciones, sin despreciar ninguna pequeña o grande, como indigna de atención, y no nos dediquemos a reconocer por todas partes estas letras, porque de no saberlo así, nunca llegaríamos a saber leer. Es cierto, lo mismo que si no conociésemos las letras en sí mismas, jamás podríamos reconocer su imagen presentada en el agua y en los espejos, siendo lo uno y lo otro objetos de la misma ciencia y del mismo estudio. Del todo cierto. De la misma manera, en nombre de los dioses inmortales, no podré decir que nunca seremos nosotros, ni serán los guardianes que nos proponemos formar, excelentes músicos, si no nos familiarizamos con las formas específicas de la templanza, de la valentía, de la generosidad, de la grandeza del alma, de la grandeza de alma y demás virtudes, hermanas de estas, que se nos presentan en mil objetos diferentes, así como de sus contrarias respectivas, si no las distinguimos a primer golpe de vista, así como sus imágenes, donde quiera que estén, en grande o en pequeño, sin despreciar ninguna, persuadidos de que, cualquiera que sea la forma en que se presenten, son el objeto de la misma ciencia y del mismo estudio? No puede ser de otra manera, dijo. Y no será, por tanto, dije, el más bello de los espectáculos para el que pueda contemplarlo, ver un alma y un cuerpo igualmente bellos, unidos entre sí, y en los que se encuentren todas las virtudes en un perfecto acuerdo? Sí, ciertamente. Pero lo que es muy bello es también muy digno de ser amado, sin duda. El verdadero músico, por consiguiente, no puede menos de amar a todos aquellos en quienes encuentre esta armonía, pero no amará a aquellos que carezcan de esa armonía. Si esta falta de acuerdo está en el alma, objeto, convengo en ello, pero si solo se encuentra en el cuerpo, el músico por esto no dejará de amarlo. Si solo se encuentra, veo en el cuerpo, el músico no dejará de amarlo. Veo, repliqué, que tú has amado o que amas en este momento alguna persona de esas condiciones. Y lo comprendo, porque dime, ¿la templanza y el placer excesivo pueden estar juntos? ¿Cómo puede ser esto? Dijo, cuando el exceso de placer no turba menos el alma que el dolor. Se concierta, por lo menos, con la virtud en general este abuso de los placeres. A ver, se concierta, por lo menos, con la virtud en general este abuso de los placeres. En absoluto. Concuerda entonces con la desmesura y la concuerda entonces con la desmesura y la incontinencia. ¿Concuerda entonces con la desmesura y la incontinencia? Más que con ninguna otra cosa. ¿Conoces un placer más grande y más vivo que el amor sensual? No, ni tampoco otro más próximo a la locura, respondió. Por el contrario,
El recto amor es un amor sensato y centrado de lo bello y lo honesto. Efectivamente, respondió. Luego no debe dejarse que se una a este recto amor nada que adolezca de locura o incontinencia. No, dijo él. Luego el placer de que hablamos no puede mezclarse con él ni intervenir entre los que se aman como es debido. No, Sócrates, convino. No deben mezclarse por Zeus. Por consiguiente, en el estado cuyo plan estamos formando, ordenarás por una ley expresa que el amante bese al amado, esté con él y le toque como un padre a su hijo, para un fin honesto, de suerte que en la comunicación que el amante tenga con el que ama, jamás dé lugar a sospechar que han ido más adelante, porque en otro caso se le habrá de echar en cara su poca delicadeza y su falta de educación. Consiento en ello, dijo. ¿Te parece? Concluí. ¿Te parece? Concluí. ¿Que aún no nos resta algo que decir sobre la música? Supongo, ¿no? Por lo menos nuestro discurso ha concluido por donde debía concluir, porque toda conversación sobre la música debe venir a parar en el amor a lo bello, ¿no es así? Estoy de acuerdo, dijo. Después de la música, formaremos a nuestros jóvenes en la gimnasia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es porque siempre hice cómo no. Es preciso que se consagren a ella seriamente, desde muy temprano, y por toda la vida. He aquí mi pensamiento sobre este punto. Ya. Desquicia la musiquita que suena atrás. De lo que suena ahí, violita no. Ahí. Ah, ya. Continúo. Es preciso que se consagren a ella seriamente desde muy temprano y por toda la vida. He aquí mi pensamiento sobre este punto. Mira si es también el tuyo. No es a mi parecer el cuerpo, por bien constituido que esté, el que por su propia virtud hace al alma buena. Por el contrario, el alma, cuando es buena, es la que da al cuerpo por su propia virtud toda la perfección de que es susceptible. ¿Qué te parece? ¿Soy de tu dictamen? Respondió. Si después de haber cultivado el alma con el mayor esmero, le encargamos que forme el cuerpo contentando si después de haber cultivado el alma con el mayor esmero, le encargamos que forme el cuerpo, contentados con indicarle de qué manera general para no extenderlo demasiado, ¿no obraremos bien? Sin duda. Ya dijimos que habían de renunciar a la embriaguez, porque a nadie conviene menos embriagarse,
y no saber dónde se encuentra que al que está encargado de guardar la república. En efecto, sería ridículo que un guarda tuviese necesidad de ser guardado. Sería ridículo que un guarda tuviera necesidad de ser guardado. A punto. En cuanto al alimento, ¿no han de ser nuestros hombres atletas destinados al más fuerte de todos los combates? Sí, les convendría el régimen de los atletas ordinarios, quizás. Este régimen, sin embargo, objeté, concede demasiado al sueño y hace depender la salud de los menores accidentes. ¿No ves que los atletas pasan la vida durmiendo y que por poco se separen del régimen que se les prescribe, contraen peligrosas enfermedades? ¿Y cuáles son esos? Mezclado. Lo tengo observado. Necesitamos, pues, dije, un régimen de vida más flexible para los atletas guerreros, que deben estar como los perros, siempre alerta, verlo todo, oírlo todo, mudando sin cesar en campaña el alimento y la bebida, sufrir el frío y el calor, y por consiguiente tener un cuerpo a prueba de todas las fatigas. Pienso como tú. La mejor gimnasia, ¿no será pues hermana de esta música de que hablamos hace un momento? ¿Cómo quieres decir? Entiendo una gimnasia sencilla, moderada, tal como debe ser para los guerreros. ¿Y en qué consiste? En Homero lo puedes aprender. ¿Sabes que en la mesa de sus héroes nunca se sirvieron pescados aunque estuviesen acampados en el Helesponto? Ni carne guisada, sino solo asada, alimento cómodo para las gentes de guerra, a quienes les es más fácil en todas partes hacer fuego que llevar consigo útiles de cocina. Mucho más. Tampoco recuerdo que Homero haga mención jamás de golosinas. Los atletas mismos no saben que es preciso abstenerse de ellas si quieren estar en buenas condiciones. Lo saben y efectivamente se abstienen de ellas, asintió. Si este género de vida te agrada, no aprobarás, creo, los festines de Siracusa, ni esa variedad de guisados tan de moda en Sicilia. No, según creo. También censurarás que tengan una joven amiga corintia. También censurarás que tengan una joven amiga corintia. Gentes que quieren gozar de una salud robusta. Por supuesto que lo censuro. Llevarás también a mal las golosinas tan estimadas de la pastelería atica. ¿Llevarás también las golosinas tan estimadas de la pastelería atica? Por fuerza. Puede entonces decirse con razón, creo, que ese género de vida y de manjares es respecto a la gimnasia lo que es para la música una melodía y un canto en que entran todos los tonos y todos los ritmos. Pues, ¿cómo no? No vimos que allí la variedad producía licencia y aquí engendra enfermedad. ¿No vimos que allí la variedad producía licencia y aquí engendra enfermedad? En la música, la sencillez hace, en cambio, al alma continente. En la gimnasia, hace al cuerpo sano.
Es muy cierto, dijo, pero en un estado donde reinan la licencia y la enfermedad no tardarán en hacerse necesarios los tribunales y los hospitales, y la jurisprudencia y la medicina se verán bien pronto honradas, cuando un gran número de ciudadanos bien nacidos las cultiven con ardor. ¿Cómo no de ser así? Hay un estado señal más segura, hay en un estado señal más segura de una mala y viciosa educación que la necesidad de médicos y de jueces hábiles, no solo para los artesanos y pueblo bajo, sino también para los que se precian de haber sido educados como hombres libres? ¿No es cosa vergonzosa y una prueba insigne de ignorancia el verse forzado a acudir a una justicia extraña por no ser uno mismo justo, y el convertir a los demás en dueños y jueces de sus derechos, de su derecho? Nuevamente creo que me tullí. No es una vergüenza, no es cosa vergonzosa y una prueba insigne de ignorancia el verse forzado a acudir a una justicia extraña por no ser uno mismo justo y el convertir a los demás en dueños y jueces de su derecho. Nada más vergonzoso, convino. No lo es aún mucho más, seguí, no solo pasar casi toda la vida litigando ante los tribunales, sino también dando muestra de bajeza de sentimientos, jactarse de ello y hacer alarde de ser injusto, como si fuera bueno saber todas las trampas curiales y giros tortuosos, acudir a toda clase de subterfugios y escapar doblándose como el mimbre a fin de evitar el castigo, aun en asuntos intranscendentes. Y todo esto se hace porque no se calcula que es infinitamente mejor y más decoroso conducirse de manera que no haya necesidad de acudir a un juez soñoliento. Sí, eso aún es más vergonzoso, afirmó. Voy a servir una tacita de té. No sé a dónde quieren llegar creando esta especie de ciudad imaginaria o algo así, ¿no? Igual es como raro. Como que lo justo, lo injusto, lo que debe hacer un guarda, cómo se debe educar al pueblo, todas esas cosas. Complicado. Igual random. Sí, eso es aún más vergonzoso, afirmó. Y lo será menos al acudir sin cesar al médico. Proseguí. No es... Y lo será... porque son todas preguntas, weón. Me molesta esa weá porque... Es como una pregunta sumamente larga y te hace sentir como si tuvieras que hacerlo en tono de pregunta. ¿Cómo así eso? Y lo será menos al acudir sin cesar al médico. No es... No en caso de heridas o de cualquier enfermedad producida por la estación, sino por tener el cuerpo lleno de humores. ¿Humores? ¿O de tumores, no será? Pero dice humores.
sino por tener el cuerpo lleno de humores y de vapores, como los pantanos, a causa de esa vida muelle que hemos descrito, obligando a los ingeniosos Eclépiedas a inventar para tales enfermedades las palabras nuevas de flatulencia y catarro. Es cierto, dijo, que estas palabras son nuevas y estrambóticas y desconocidas, en mi opinión, dije yo. En tiempos de Asclepio, lo que Troya, en tiempos de Asclepio, lo que me obliga a pensar así es que sus dos hijos, que se encontraron en el sitio de Troya y que se hallaron presentes cuando una mujer dio a Euripilo, que estaba herido, una bebida hecha de vino de Pramno, de harina y de queso, cosas todas a propósito, para engendrar inflamaciones. No reprendieron ni a esta mujer ni a Patroclo, que curó la herida. Sin embargo, era una bebida bien extraña, dado al estado del hombre, comentó. Juzgarás de otra manera, repliqué, si reflexionas que antes de Heródico, los asclépiadas no conocían este método tan de moda hoy en día, que consiste en concluir pedagógicamente las enfermedades. Heródico había sido maestro de gimnasia. Cuando se encontró valentudinario, hizo una mezcla de la medicina y la gimnasia. Ya me psicoció la weá. Me psicoció esa música. Se encontró valentudiario, hizo una mezcla de la medicina y de la gimnasia. ¿De qué se sirvió primero para atormentarse a sí mismo y después para atormentar a muchos más? ¿Cómo? Inquirió. Pero procurándose una muerte lenta, respondí. Como su enfermedad era mortal y no podía curarla enteramente, se obstinó en seguirla paso a paso, despreciando todo lo demás. Para consagrar a ella toda su atención, y siempre estaba devorado por la inquietud. A poco que se separara de su régimen, de suerte que, a fuerza de arte y de cuidado, llegó hasta la vejez, arrastrando una vida moribunda. Su arte le prestó un gran servicio, observó. Lo merecía bien, dije, por no haber sabido que no fue por ignorancia ni por falta de experiencia, el no haber transmitido Asclepio a sus discípulos este medio de tratar las enfermedades, sino porque sabía que en todo estado bien ordenado, cada cual tiene una ocupación que es necesario que desempeñe, y que nadie puede pasar la vida enfermo, haciéndose cuidar como tal. Vemos lo ridículo de este uso en los artesanos, pero tratándose de los ricos que se tienen por dichosos, no nos apercibimos de ello. ¿Cómo es eso?, preguntó. Que caiga enfermo un carpintero y verás cómo pide al médico que le dé un vómito. Que caiga enfermo un carpintero y verás cómo pide al médico que le dé un vomitivo o un purgante. O si es necesario, recurra al hierro o al fuego.
pero si le prescribe un largo tratamiento a base de cubrirse con un gorrito de lana la cabeza y lo demás que se estila, dirá bien pronto que no tiene tiempo para estar malo y que le tiene más cuenta morir que renunciar a su trabajo para ocuparse de su mal. Enseguida despedirá al médico y volverá a su método ordinario. A su método ordinario de distractor. Vida distractora. A su método ordinario de vida, con lo que o bien recobrará la salud viviendo por su trabajo, o si el cuerpo no puede resistir la enfermedad, vendrá la muerte en su auxilio y quedará libre de preocupaciones. En efecto, dijo, ese modo de tratar las enfermedades parece convenir a esa clase de gente. ¿Y acaso, dije yo, no es porque tienen un oficio y que sin trabajar no pueden vivir? Claro, dijo. En cambio el rico, según se dice, no tiene ninguna clase de tarea a la que no pueda renunciar sin renunciar a la vida. Eso es lo que se dice, al menos. ¿Has oído, pues, lo que dice Fosílides? Fosílides. O es Fosílides. O es Fosilides. No es Fosilides. Me dio alergia a la agua. Ligerito va a aparecer un samurái por ahí. Los bichos se tiraron a mi tía. Al rico cumplir con la extorsión de Fosílides. A ver. No le discutamos a Fosílides. ¿Has oído, pues, lo que dice Fosílides? Es preciso cultivar la virtud cuando se tiene con qué vivir. Creo que así debe hacerse, aún antes de tener con qué vivir. No lo discutamos a Fosílides. Dije, la verdad de esta máxima, pero investiguemos nosotros mismos si el rico debe practicar la virtud. De modo que le sea imposible vivir cuando no la practique, o si la manía de atender a la enfermedad, que impide al carpintero y a otros artesanos atender sus oficios, impide igualmente al rico cumplir con la exhortación de Fosílides. Sí, por Zeus, se lo impide, exclamó, y hasta puede que nada haya que ponga a este fin más obstáculos que este excesivo cuidado del cuerpo, que va más allá de las reglas de la gimnástica, pues este cuidado excesivo es verdaderamente una rémora, tanto en el manejo de las cosas domésticas como en las militares y en el desempeño de cargos sedentarios en la ciudad. Pero lo peor es que es incompatible en el estudio de cualquier disciplina con la meditación y con la reflexión, pues tememos sin cesar los dolores de cabeza y los desvanecimientos que se imputan a la filosofía, de modo que donde quiera que este cuidado del cuerpo se dé, será un impedimento para ejercitarse en la virtud y distinguirse en ella, porque hace que uno se crea enfermo y que no se preocupe sino del mal estado de su salud. Es natural que suceda, dijo. Digámoslo de una vez. Estas son las razones que obligaron a Asclepio a no prescribir tratamiento alguno, como no fuese para los que, dotados de buena complexión y observando una vida frugal,
se veían acometidos de alguna enfermedad pasajera, limitando sus remedios a bebidas e, incisiones, y sin alterar nada el método ordinario de vida del paciente, para que la República no recibiese ningún daño respecto a los cuerpos radicalmente enfermizos. No creyó conveniente alargarles la vida y los sufrimientos por medio de un régimen constante de infusiones y evacuaciones bien dispuestas, ni ponerles tampoco en el caso de tener descendientes que se les pareciesen. Creyó, en fin, que no deben curarse aquellos que por su mal constitución no pueden aspirar al término ordinario de la vida marcada por la naturaleza, porque esto no es conveniente ni para ellos ni para el Estado. Tú conviertes a Asclepio en un gran político. Es claro que lo era, dije. Y sus hijos son una prueba de ello. ¿No ves que, además de portarse con bravura en el sitio de Troya, siguieron en el ejército de su arte de la regla, de su arte de las reglas que acabo de decir? ¿No recuerdas que cuando Menelao fue herido con una flecha por Pándaro, se contentaron con exprimir la sangre de la llaga y aplicar a ella remedios calmantes, sin prescribir ni a él ni a Eurípilo? Y lo que habían de comer y beber, pues, ¿no recuerdas que cuando Menelao fue herido con una flecha en el Pándaro, sin prescribir ni a él ni a Eurípido lo que habían de comer y beber después? Sabían que para curar a hombres que antes de sus heridas eran sobrios y de buen temperamento, bastaban remedios sencillos, aun cuando en aquel mismo acto hubiesen tomado el brebaje de que hablamos antes. En cuanto a los que están sujetos a las enfermedades y a la intemperancia, no creyeron que estaba en su interés ni al interés público el prolongar la vida, ni que la medicina estuviera hecha para ellos, ni tampoco que se debiera asistirle aunque fuese más rico que lo era Midas. O sea, de lo que era Midas. Dices cosas maravillosas de los hijos de Asclepio, exclamó. Nada digo que no sea exacto, dije. Sin embargo, los poetas trágicos y Píndaro no son de nuestro dictamen. Dicen que Asclepio era hijo de Apolo, y además que se comprometió a precio de oro a curar a un hombre rico, atacado de una enfermedad mortal, y que por esta razón fue herido del rayo. Nosotros, según lo que sentamos arriba, no daremos crédito a las dos partes de esta historia. Si Asclepio era hijo de un dios, no pudo cegarle la codicia, y si le cegó, no era ya hijo de un dios. Tienes razón, Sócrates, dijo, pero respóndeme a esto. ¿No es preciso que nuestro estado se halle provisto de buenos médicos? Y pueden hacerse tales de otros modos que tratando a la mayor cantidad de personas sanas y enfermas
¿En igual forma puede uno ser buen juez si no ha tratado con toda clase de caracteres? Sin duda, convine. Quiero que tengamos muy buenos médicos, pero ¿sabes lo que yo entiendo por esto? Si tú me lo dices, respondí. Es lo que voy a hacer, dije. Pero tú has complicado en la misma cuestión dos cosas bien diferentes. ¿Cómo? Preguntó. Se hará más hábil médico, dije, aquel que, después de haber aprendido a fondo los principios de su arte, haya tratado desde su juventud el mayor número de cuerpos mal constituidos, y que enfermizo el mismo haya tenido toda clase de enfermedades. Porque no es mediante el cuerpo como los médicos curan el cuerpo, porque entonces nunca deberían ellos estar natural o accidentalmente enfermos. Es mediante el alma, la cual no puede curar, como es preciso, cualquier mal, si ella a su vez está enferma. Eso es exacto, asintió. Mientras que el juez, amigo mío, ¿cómo tiene que gobernar el alma de otro mediante la suya? ¡Ay! No necesita haber frecuentado desde muy temprano el trato de, de almas perversas, ni haber cometido el mismo toda clase de crímenes para conocer desde luego la injusticia de los demás por la suya propia. ¿Cómo puede el médico juzgar por sus enfermedades de las de los demás? Es preciso, por el contrario, que su alma sea pura, exenta de vicios, en la juventud, para que su bondad le haga discernir más seguramente lo que es justo. Por esa razón, los hombres de bien son en su juventud sencillos y están expuestos a ser seducidos por la astucia de los malos, porque no tienen en sí mismo ningún modelo que les permita identificar a los malos. Es cierto que son muchas veces engañados, dijo. Así proseguí, que un buen juez no puede ser joven, sino anciano, que haya aprendido tarde lo que es la injusticia, que la haya estudiado por mucho tiempo, no es a sí mismo, sino en los demás, no en sí mismo, sino en los demás, y que la distinga bien, antes por ciencia que por experiencia. Sí, ese es un juez excelente, según parece, dijo. Un buen juez, un buen juez, tal como tú reclamabas, proseguí, porque el que tiene el alma buena es bueno, pero el hombre hábil y suspicaz, avesado a la práctica de la injusticia y que se cree astuto e inteligente, no parece tal sino cuando tiene que habérselas con otros semejantes a él, porque su propia conciencia le advierte la necesidad de estar entonces en guardia, más cuando se encuentra con hombres de bien, avanzados ya en edad. Entonces su incapacidad se muestra en sus desconfianzas y en sus sospechas indebidas. Se ve que ignora lo que son la rectitud y la franqueza, por no tener en sí mismo un modelo de estas virtudes, y que, si pasa más bien por inteligente que por ignorante a sus ojos y a los de vulgo, es porque tiene más tratos con los malos que con los hombres de bien. Eso es exactamente cierto, convino. No es pues el juez bueno y sabio que necesitamos, sino uno que sea tal como yo lo he descrito antes, porque la maldad no puede conocerse a fondo a sí mismo y conocer la virtud, sino que la virtud, auxiliada por la educación y al cabo de los años, se conocerá a sí mismo y conocerá el vicio, y así la verdadera sabiduría es patrimonio del hombre virtuoso y no del hombre malo. Pienso como tú, dijo,
Por consiguiente, establecerás en nuestra república una medicina y una medicina y una judicatura que sea como acabamos de decir y que se limiten al cuidado de los que han recibido de la naturaleza un cuerpo sano y un alma bella. En cuanto a aquellos cuyo cuerpo está mal constituido, se los dejará morir y se castigará con la muerte a aquellos cuya alma es naturalmente mala e incorregible. Es lo más conveniente para ellos y para el Estado. Aprobó. Aprobó. Es evidente que nuestros jóvenes, continué, educados con el principio de esta sencilla música que hace nacer en el alma la templanza, obrarán de manera que no tendrán necesidad de los jueces. Sin duda, respondió. Y el músico, si observa las mismas reglas respecto de la gimnasia, podrá pasarse sin médicos, fuera de los casos de necesidad. Así me parece. En los ejercicios del cuerpo se propondrán, empero, sobre todo, aumentar la fuerza moral más bien que el vigor físico. A diferencia de los otros atletas que, fieles observantes de un régimen, solo se proponen hacerse más robustos. Muy bien, dijo él. No es cierto, mi querido Glaucón, continué, que en contra de lo que muchos otros se imaginan, la música y la gimnasia no han sido creadas, la una para formar el alma y la otra para formar el cuerpo. ¿Para qué si no? Preguntó. Me parece que ambas han sido creadas para formar el alma, principalmente, dije. ¿Cómo? ¿Has tenido cuidado de observar, pregunté, las condiciones de carácter de los que durante toda su vida se consagran en exclusiva a la gimnasia o a la música? ¿Qué pasa con ellos? Preguntó a su vez. Que los unos son duros e intratables y los otros blandos y muelles, aclaré. En efecto, dijo, he observado que los que únicamente se dedican a la gimnasia adquieren por lo ordinario más rudeza de la debida, y que los que solo han cultivado la música tienen una suavidad que no les hace mucho honor. Y sin embargo, semejante rudeza, dije yo, no puede darse sino en un carácter ardiente y lleno de fuego, que producirá el valor si estuviese bien cultivado, pero que cuando se hace demasiado tirante genera en dureza y en brutalidad. Degenera en dureza y en brutalidad. Así lo pienso yo, asintió. Y la dulzura no es señal de un carácter filosófico que si se relaja demasiado se convierte en excesiva suavidad, pero si se le cultiva como es debido, se convierte en desmesurable y gentileza. Es cierto, pero nosotros queremos que nuestros guardianes reúnan estos dos caracteres. Me dio alergia. Sí, es necesario. Es preciso, pues, buscar el medio de ponerlos en armonía, sin duda, porque el acuerdo entre ellos hace al alma a la vez valiente y moderada, sí, y su desacuerdo la hace cobarde y grosera, desde luego. Así pues, cuando un hombre, dedicándose por entero a la música, sobre todo a las armonías dulces, suaves y lastimeras, la deja insinuarse y deslizarse suavemente en el alma por el canal del oído, y pasa toda su vida cantando y dejándose llevar por la belleza del canto, ¿no es cierto que el primer efecto de la música es dulcificar su valor, lo mismo que el fuego ablanda el hierro y aflojar esos tirantes que le inutilizaba antes y le hacía de difícil trato? Pero si continúa engendrándose
a su hechizo sin contenerse, ese mismo valor desaparece y se derrite poco a poco, cortados, por así decir, los nervios del alma, y el tal no es ya más que un guerrero pusilánime. Tienes razón, asintió. Este efecto no tardará en producirse, continué. Si ha recibido de la naturaleza un alma sin fogosidad, si es fogosa en cambio bien, pronto su coraje, al debilitarse, se hace inestable. El más pequeño motivo lo irritará o lo calma, y en lugar de ser fogoso se vuelve colérico, irascible, lleno de mal humor. Es cierto, pero que el mismo hombre se dedique a la gimnasia, que se ejercite y que coma mucho, y que desprecie enteramente la música y la filosofía, no le infundirá su buen estado corporal, al pronto arrogancia y coraje. No se tornará más valiente que antes, sin duda. Pero si no se ocupa de nada más, si no tiene comunicación con las musas, y si su alma, aun cuando tenga algún deseo de aprender, no cultiva ninguna ciencia, ningún estudio, ninguna conversación, ni en fin parte alguna de la música, no se hará insensiblemente débil, sorda y ciega a causa del poco cuidado que ella pone en despertarse, alimentarse y purificar sus sensaciones. Así es, dijo. Pues ahí les digo. Porque ella, si era, estaban hablando de un guerrero, ¿no? No sé qué bueno. Pues ahí les tienes. Pues ahí le tienes ya. Enemigo de las letras y de las musas. Enemigo de las Pues ahí le tienes ya. Enemigo de las letras y de las musas. No seguirá el camino de la convicción por argumentos para llegar a los fines que se proponga, sino que a manera de una bestia feroz. Empleará en todas ocasiones la fuerza y la violencia. Vivirá en la ignorancia y en la rusticidad, y ajeno al ritmo y a la gracia. Absolutamente, dijo. Los dioses han hecho a los hombres, pues, según parece, el presente de la música y de la gimnasia, no con objeto de cultivar el alma y el cuerpo, entre paréntesis, porque si este último saca alguna ventaja, es sólo indirectamente, cierra paréntesis, sino para cultivar el alma, sola, y perfeccionar en ella el amor al saber y el coraje, concertándolos, ya dándoles expansión, ya conteniéndolos dentro de justos límites. Me parece que así es, convino. Pero consiguiente, el que ha llegado a encontrar el debido acuerdo entre gimnástica y música y las aplica como conviene a su alma, merece mucho más el nombre de músico y posee mejor la ciencia y de las armonías que aquel que se limita a templar las cuerdas de su instrumento. Probablemente, Sócrates dijo. Así pues, podrá subsistir mi querido Glaucón, nuestra constitución, si el Estado no tiene a su cabeza un hombre de este carácter que le gobierne. Es de absoluta necesidad una persona de tales condiciones. Aquí tienes ya, pues, la pauta de la crianza y la educación que ha de impartirse, porque sería inútil que nos extendiéramos ahora en todo lo relativo a la danza, a la caza y a las competiciones ecuestres y gimnásticas. Es evidente que en todos estos puntos es preciso seguir los principios que hemos establecido y que es fácil prescribir las reglas consiguientes. No creo que eso sea dificultoso, dijo. ¿Qué es lo que ahora tenemos que arreglar?, proseguí. ¿No es la elección de los que deben gobernar o ser gobernados? ¿Por qué no? Es claro que los ancianos deben ser los gobernantes y los jóvenes los gobernados, sin duda. Y que entre los ancianos deben escogerse los mejores, también. Los mejores labradores,
¿no son los más dotados para la agricultura? Sí, puesto que es preciso entonces escoger igualmente por jefes a los mejores guardadores de estado. Escogeremos los que tienes en mal Escogeremos los que tienen en más alto grado las cualidades de excelentes guardadores. Sí, para esto es preciso que además de la prudencia y de la energía necesaria, tengan mucho celo por el bien público. Así es, pero de ordinario se consagra uno sobre todo a aquello que ama, forzosamente, y amamos sobre todo las cosas cuyos intereses son inseparables de los nuestros, y de cuya desgracia o felicidad estamos persuadidos que depende nuestra felicidad o nuestra desgracia. Es cierto, dijo. Escojamos, pues, entre todos los guardianes, aquellos que, previo un maduro examen de toda su vida, nos parezcan más dispuestos a procurar el bien público y de ningún modo a lo contrario. En efecto, esos son los que nos convino. Creo que será oportuno seguirles en sus diferentes edades, observar si son constantemente fieles a esta máxima, y si la seducción o la coacción no les ha hecho perder alguna vez de vista y arrojar de sí la obligación de trabajar por el bien público. Pero, ¿qué entiendes por arrojar de sí?, preguntó. Voy a explicártelo, contesté. Las opiniones abandonan nuestro espíritu de dos maneras, o de buen grado, o a pesar nuestro. Renunciemos de buen grado a las opiniones falsas, cuando se nos desengaña y abandonamos a pesar nuestro las que son verdaderas. Concibo fácilmente el primer punto, pero no comprendo el segundo, dijo. ¿Qué? ¿No concibes, proseguí, que los hombres renuncian al bien y a pesar suyo, y renuncian al mal de buen grado? ¿No es un mal separarse de la verdad y un bien el encontrarla? ¿No es encontrarla tener una opinión exacta de cada cosa? Tienes razón, dijo. Concibo ahora que los hombres renuncian a pesar suyo a las opiniones verdaderas. Esta desgracia no puede, pues, sucederles, sino mediante robo, por encantamiento o por violencia. No entiendo tampoco esto muy bien, dijo. Me sirvo, al parecer, de expresiones trágicas, aclaré. Por robo, ¿entiendes? Por robo entiendo la disuasión y el olvido. Este es obra del tiempo y aquella obra de de las palabras. ¿Me entiendes ahora? Sí. Por violencia entiendo la pena y el dolor, que obligan a mudar de opinión. Lo concibo y tienes razón, dijo. Creo que comprenderás sin dificultad que el encantamiento obra sobre los que mudan de opinión, seducidos por el atractivo del placer y por el temor de algún mal. Sin duda, dijo. Puede mirarse como un encantamiento todo lo que produce en nosotros engaño. A nosotros toca, pues, observar, como dije antes, los que guardan más fielmente su propia convicción, de que debe hacerse todo lo que se juzgue que exige el bien público, experimentarlos desde la infancia, poniéndolos en circunstancias en que más fácilmente pueden olvidar esta máxima y dejarse engañar, y aprobaremos a aquel que más fácilmente la conserve en la memoria y que sea por lo tanto el más difícil de seducir, y desecharemos al que no. ¿No te parece? Sí. Enseguida los pondremos a prueba de trabajos, de combates, de dolor, y veremos cómo la soportan. Muy bien, asintió.
En fin, seguí. Ensayaremos en ellos una tercera clase de prueba, la seducción. Y a semejanza de lo que se hace con los caballos jóvenes, que se los lleva en medio del ruido y del tumulto, para ver si son espantadizos, los llevaremos cuando aún son jóvenes a lugares terribles, y luego a otros placenteros, y procuraremos probarlos con más cuidado que se prueba el oro por el fuego. Y si en todos estos lances el encanto no puede nada más, y si en todos estos lances el encanto no puede nada sobre ellos y se mantiene en la decencia, si atentos siempre, si atentos, si atentos siempre a vigilarse a sí mismos y sin olvidar las lecciones de la música que han recibido, hacen ver en toda su conducta que su alma se arregla según las leyes del ritmo y de la armonía. En una palabra, que son tales como debe ser para servir eficazmente a su patria y para ser útiles a sí mismos. Y haremos jefes y guardados, y haremos jefe y guardador de la República al que en la infancia, en la juventud y en la edad viril haya pasado por todas estas pruebas y salido de ellas puro, puro. Le colmaremos de honores durante su vida y le levantaremos, después de su muerte, un magnífico mausoleo con todos los demás monumentos a propósito para perpetuar su memoria. Los que no reúnan estas condiciones los desecharemos. He aquí, a mi parecer, mi querido Glaucón, en suma e imperfectamente, de qué manera debemos conducir en la elección de gobernantes y guardianes del Estado. Soy de tu dictamen, dijo. ¿No son estos los que debemos mirar como los verdaderos y los primeros guardianes, tanto respecto a los enemigos como de los ciudadanos, para quitar a estos la voluntad y a aquellos el poder de dañar, no siendo los jóvenes a quienes damos el título de guardianes realmente más que ministros e instrumentos del pensamiento de los magistrados? Lo pienso así, dijo. ¿De qué manera nos gobernaremos ahora? Seguí. Para inventar para los magistrados, o para los, o para lo menos para los demás ciudadanos, una mentira del género, de aquellas que, según hemos dicho, son de grande utilidad. Oh. Nuevamente. ¿No son estos los que debemos mirar con como los verdaderos y los primeros guardianes, tanto respecto a los enemigos como de los ciudadanos, para quitar a estos la voluntad y a aquellos el poder de dañar, no siendo los jóvenes a quienes damos el título de guardianes realmente más que ministros e instrumentos del pensamiento de los magistrados? Lo pienso así, dijo. ¿De qué manera nos gobernaremos ahora? Seguí. Para inventar para los magistrados, o por lo menos, ¿de qué manera nos gobernaremos ahora? Seguí. Para inventar para los magistrados, o por lo menos para los demás ciudadanos, una mentira del género, de aquellas que, según hemos dicho, son de gran utilidad. De grande utilidad. ¿Cuál es ese género de mentira? Preguntó. No es nuevo, dije. Tiene su origen en Fenicia. Y por lo que dicen los poetas, que al parecer hablan convincentemente, es un hecho real que se ha verificado en muchos puntos, pero en nuestros días no ha tenido lugar, ni sé que pueda tenerlo en lo sucesivo. No es poco si se consigue el hacerlo creer. Parece que tienes dificultad en decírnoslo.
Observó. Cuando lo hayas oído, verás que no me falta razón para ello, repliqué. Habla y no temas nada, dijo. Voy a decirlo, pero en verdad no sé a dónde acudir. Voy a decirlo, pero en verdad no sé a dónde acudir para cobrar ánimo y encontrar las expresiones que necesito para convencer a los magistrados y a los guerreros, y después al resto de los ciudadanos, de que la educación que les hemos dado no es más que un sueño, que donde han sido efectivamente educados y formados ha sido en el seno de la tierra, así ellos como sus armas, como todo lo que les pertenece, que después de haberles formado la tierra, su madre, les ha dado la luz, les ha dado la luz, y que por lo tanto debe considerar la tierra en que habitan como su madre y su nodriza, defenderla contra todo el que intente atacarla, y tratar a los demás ciudadanos como hermanos salidos del mismo seno. No sin razón dudabas, al pronto, dijo, en contarnos esta mentira. Convengo en ello. Observé. Pero ya que hemos comenzado, escucha lo demás. Vosotros que sois todos partes del Estado, vosotros, les diré, continuando la ficción, sois hermanos, pero el Dios que os ha formado ha hecho entrar el oro en la composición de aquellos que están destinados a gobernar a los demás, y así son los más preciosos. Mezcló plata en la formación de los auxiliares y hierro y bronce en la de los labradores y demás artesanos. Como, como poseéis todos un origen común, aunque tendréis por lo ordinario hijos que se os parezcan, podrán suceder, sin embargo, que una persona de la raza de oro tenga un hijo de la raza de plata, que otra de la raza de plata dé a luz a un hijo de la raza de oro, y que la misma suceda respecto a las demás razas. Ahora bien, este Dios previene principalmente a los magistrados, que, de todas las cosas de las que deben ser buenos guardianes, se fijen sobre todo en el metal de que se compone el alma de cada niño. Y si su propio hijo tiene alguna mezcla de hierro y de bronce, no quiere que se les dispense ninguna gracia, sino que les releguen el estado que les conviene, sea al artesano, sea al labrador. Quiere igualmente que si estos últimos tienen hijos y en quienes se muestren el oro o la plata, se los eduque a los de la plata en las condiciones de auxiliares, o a los de oro en la dignidad de guardianes, porque hay un oráculo que dice que perecerá la república cuando sea gobernada por el hierro o por el bronce. ¿Sabes de algún medio para hacerles creer esta fábula? No veo que sea posible, respondió, convencer a las personas de que hablamos, pero creo que se podrá conseguir de sus hijos y de todos los que después nazcan. Comprendo lo que quieres decir. Esto sería excelente para inspirarles más aún el amor al Estado y a sus conciudadanos. Que esta convención tenga todo el éxito que la fama quiere darles. Respecto a nosotros, armemos desde luego a estos hijos de la tierra y hagámoslo avanzar conducidos por sus jefes, que se aproximen y que escojan en nuestro estado un sitio para campamento. Mejor sus condiciones, que escojan en nuestro estado un que escojan en nuestro estado un
un sitio, que escojan en nuestro estado un sitio para campamento, desde el que puedan reprimir mejor las sediciones de dentro y rechazar los ataques de afuera. Si el enemigo si el enemigo viene como un lobo a echarse sobre el rebaño, que después de haber designado el sitio para acampar y hecho sacrificios a quienes convenga, monten sus alojamientos, ¿no es así? Sin duda, respondió, que sean tales que los libren del frío y del calor, ¿no es cierto? ¿No es eso? ¿Cómo no? Porque supongo que hablas de habitaciones. Sí, dije, pero habitaciones de guerreros y no de negociantes. ¿Qué diferencia encuentras entre una y otras? Preguntó. Voy a explicártelo, respondí. No habría cosa más peligrosa ni más vergonzosa para los pastores que el alimentar para la guarda de sus rebaños perros cuyas intemperancias perros cuya intemperancia, hambre o cualquier otro apetito desordenado les arrastrara a dañar a los ganados, y que en lugar de perros fuesen más bien lobos. Sería terrible, asintió. ¿Cómo no? Procuremos, pues, a todo trance, que los ministros no hagan lo mismo respecto a sus conciudadanos, tanto más cuanto que contiene, contienen en su mano y que y que en lugar de ser sus defensores y protectores puedan convertirse en sus dueños y tiranos. Es preciso prevenir este desorden, convino, pero ¿no es el modo más seguro de prevenirlo darles una excelente educación? Pero ya la han recibido, exclamó. Entonces dije yo, aún no tenemos plena seguridad, mi querido Glaucón. Lo que hay de cierto es, como antes dijimos, que una buena educación, cualquiera que ella sea, les es necesario especialmente en un punto muy importante, que consiste en que tengan dulzura, tanto los unos respecto de los otros, como respecto de todos aquellos cuya defensa les está encomendada. Tienes razón, dijo. Además de esta educación, todo hombre sensato habrá de convertir en que las habitaciones y bienes que se les asignen deben ser tales que no les impidan ser excelentes guardadores, ni les induzcan a dañar a sus conciudadanos. Y tendrá razón. Mira pues, dije yo, si el género de vida y la clase de habitación que les propongo son propios para este objeto, en primer lugar, que ninguno de ellos tenga nada suyo, a no ser lo absolutamente necesario, que no tengan ni casa ni despensa donde no pueda entrar todo el mundo. En cuanto al alimento que necesitan los guerreros sobrios y valientes, sus conciudadanos se encargarán de suministrárselos en justa remuneración de sus servicios. Y en términos que ni sobre ni falte durante el año. Y en términos que ni sobre ni falte durante el año. Que coman sentados en mesas comunes y que vivan juntos como deben vivir los guerreros en el campo. Que se les haga entender que los dioses han puesto en su alma oro y plata divina, y por consiguiente, que no tienen necesidad del oro y de la plata de los hombres. Que no les es permitido la que no les es permitido manchar la posesión de este oro inmortal con la del oro terrestre, que el oro que ellos tienen es puro, mientras que el de los hombres ha sido en todos tiempos origen de muchos crímenes. En el Estado serán ellos los únicos entre los demás ciudadanos a quienes este
prohibido manejar y hasta tocar el oro, y la plata guardarlos para sí, y la plata guardarlos para sí, adornar con ellos sus vestidos, beber en copas de estos metales. Y este será el único medio de conservación, así para ellos como para el Estado, porque desde el momento en que se hicieron propietarios de tierra, de casa y de dinero, de guardianes que eran, se convertirán en empresarios y labradores, y de defensores del Estado, y se convertirán en sus enemigos y sus tiranos. Pasarían a la vida aborreciéndose mutuamente y armándose lazos unos a otros. Entonces los enemigos que más deberían temerse serían los de dentro y el Estado, y ellos mismos correrían rápidamente hacia su ruina. He aquí las razones que nos han obligado a establecer este régimen sobre la habitación y las posesiones de nuestros guerreros. ¿Haremos de esto una ley? Desde luego, dijo Glaucón. Ah, listo. Sí, al fin terminé el libro 3. ¿Cuánto va? 1 hora 21. ¡Ah! ¡Ah! Que me manda a sentarme en el suelo. Oh. Iba a leer otro poco más, pero como que igual me fatigue. Tengo que terminar el cuéntico y no puedo. Como que me equivoco mucho en ese libro. En este igual, pero puta. El otro igual tiene que sonar diferente. Igual. Se supone que es un relato, ¿no? Todo depende de cómo le hay un relato de terror. Aunque claro. Bueno. Adiós.